¿Por qué 700 comandos norcoreanos protegen a un presidente africano? ¿Y qué ocultan de Occidente? No es una escena de novela, es una realidad que está sacudiendo los cimientos del poder en África y reescribiendo el tablero geopolítico de todo el continente. Imagina la escena silenciosa. Un avión militar aterriza en la pista de Kosiom, el principal aeropuerto militar de Burkina Faso. No hay banderas, no hay himnos, solo el sonido metálico de las botas de 700 hombres entrenados para desaparecer en la sombra. El país entero duerme, sin sospechar que en ese instante se está sellando un pacto que cambiará su destino. La decisión de traer fuerzas norcoreanas a suelo africano no es un simple acto de defensa. Representa la ruptura total con la diplomacia convencional y un desafío abierto a la influencia de potencias como Estados Unidos y Francia. Burkina Faso, pequeño en territorio pero inmenso en coraje, decide así poner su soberanía por encima de cualquier presión internacional. Estos soldados no son mercenarios ordinarios. Provenientes de Corea del Norte, uno de los países más herméticos y militarizados del planeta, forman parte de unidades de élite encargadas de misiones tan secretas que ni siquiera sus familias conocen su paradero. En el pasado, estos comandos han sido desplegados en misiones críticas en Asia y Medio Oriente, pero nunca antes habían aterrizado en África con una misión tan directa y arriesgada. Pero, ¿cómo llegó este país a semejante encrucijada? La respuesta se encuentra en la historia reciente de Burkina Faso, marcada por atentados, golpes de Estado, traiciones internas y el acecho constante de la injerencia extranjera. Cada semana, la presidencia recibe informes de nuevos peligros, desde mapas ultra detallados de la residencia presidencial filtrados a potencias extranjeras, hasta planes para tomar el control de la radio estatal a medianoche, recordando los clásicos golpes militares de la Guerra Fría. Incluso se han detectado aviones no tripulados, equipados con tecnología de espionaje occidental, sobrevolando los cielos de Ouagadougou. Para entender la magnitud de esta crisis, basta recordar los últimos meses. El presidente Ibrahim Traoré ha sobrevivido a 3 intentos de asesinato y a 2 golpes de Estado fallidos en solo medio año. Esta frecuencia de amenazas no tiene precedentes en la historia moderna africana. En los años 70, países como Zaire o Etiopía vivieron situaciones similares, pero nunca bajo una presión tan sofisticada y globalizada. La diferencia ahora es la velocidad y la sofisticación de la amenaza. Mientras en el pasado los golpes se planificaban durante meses y se ejecutaban con fuerzas locales, hoy las conspiraciones incluyen transferencias millonarias a cuentas en el extranjero, hackers que intentan romper los sistemas de comunicación presidencial y agentes encubiertos que se infiltran en los ministerios bajo la apariencia de periodistas o consultores. La reacción internacional, lejos de ser de ayuda, ha sido ambivalente. Rusia, que mantiene presencia militar y asesores en la región, apenas ha podido ofrecer respaldo simbólico. Sus recursos están divididos en otros conflictos globales y su influencia, aunque creciente, no alcanza a cubrir todos los frentes abiertos en Burkina Faso. Ejemplos históricos abundan. Thomas Sankara, el carismático líder revolucionario burkinés, fue derrocado y asesinado tras desafiar a las potencias occidentales y nacionalizar recursos estratégicos. Ahora, Traoré enfrenta peligros similares, pero en un mundo mucho más interconectado y vigilado. Occidente, por su parte, ha pasado de la presión diplomática a la amenaza directa. En Washington y París, figuras como Donald Trump han advertido que cualquier intento de alejarse de la órbita occidental será castigado. Tras el fracaso de Estados Unidos en asegurar acuerdos de oro y petróleo con Burkina Faso, la presión se ha multiplicado. Sanciones, campañas mediáticas y hasta sabotajes encubiertos han entrado en juego. No solo militares, ministros y altos funcionarios han sido blanco de chantajes y sobornos. La refinería de oro, pilar de la economía nacional, estuvo al borde de la destrucción por un sabotaje eléctrico planificado desde el extranjero. Incluso el ministro de Defensa fue objeto de un intento de espionaje. Un supuesto periodista extranjero trató de instalar un micrófono en su vehículo oficial. La amenaza más insidiosa, sin embargo, proviene del interior. Generales de alto rango han sido comprados con sumas multimillonarias, transferencias equivalentes a más de 12 millones de dólares, depositadas en bancos europeos. Un caso concreto:
Un general fue descubierto con documentos confidenciales y claves de acceso a las bóvedas de oro del país. Otro, capturado por las cámaras de seguridad, intentó abrir las puertas de la refinería nacional a un grupo armado en plena madrugada. Frente a este panorama, la seguridad nacional quedó al borde del colapso. Cada día sin una defensa efectiva era un día más cerca del caos. El riesgo de perder el control del Estado, los recursos y la estabilidad era inminente. Ante la imposibilidad de confiar en aliados tradicionales o en instituciones internacionales, Traoré decidió romper el molde y buscar ayuda donde nadie más se atrevía: Corea del Norte. ¿Por qué Corea del Norte? La pregunta sacudió a los analistas globales. La respuesta está en la historia reciente de la cooperación militar africana. Durante la Guerra Fría, países como Angola, Mozambique y Etiopía recurrieron a asesores cubanos, soviéticos y norcoreanos para resistir golpes apoyados por Occidente. Sin embargo, nunca antes se había dado una cooperación tan directa y visible. Corea del Norte no llegó como observador ni como simple asesor. Trajo consigo una arquitectura de defensa integral, probada en décadas de conflicto en la península coreana. Los norcoreanos tienen fama de ser maestros en la guerra asimétrica. Han enfrentado amenazas de potencias como Estados Unidos y Corea del Sur durante más de 70 años, sobreviviendo gracias a su disciplina, lealtad y capacidad tecnológica. La misión en Burkina Faso tiene 3 objetivos principales. El primero, garantizar la seguridad física de Traoré y su círculo más cercano. Los comandos norcoreanos se han infiltrado en todos los puntos críticos: el Palacio Presidencial, las residencias de los ministros, los vehículos oficiales y hasta los hospitales donde el presidente podría ser atendido en caso de emergencia. Su entrenamiento incluye defensa personal, contravigilancia y reacción ante atentados relámpago, como el que sufrió el presidente de Haití en 2021. Un ejemplo concreto: tras la llegada de los norcoreanos, un intento de sabotaje eléctrico en la refinería fue detectado y neutralizado en menos de 20 minutos. Los responsables, identificados gracias a algoritmos de reconocimiento facial y análisis de comportamiento, fueron arrestados antes de que pudieran activar los explosivos. El segundo objetivo es blindar las infraestructuras vitales del país. Las bases militares, la refinería de oro, los centros de telecomunicaciones y los nodos de cifrado digital han sido reforzados con sistemas de defensa impenetrables. Corea del Norte ha desplegado tecnología de última generación: sensores de movimiento invisibles, cámaras térmicas, redes de comunicación encriptadas y protocolos de respuesta rápida ante cualquier intrusión. El tercer objetivo es la formación de una élite burkinesa capaz de anticipar y neutralizar la traición. Los norcoreanos imparten cursos intensivos a jóvenes oficiales y agentes de inteligencia, enseñándoles a detectar microexpresiones, analizar el lenguaje corporal y descifrar patrones de comportamiento sospechosos. Esta formación va mucho más allá de la teoría. Incluye ejercicios prácticos, simulaciones de interrogatorio y análisis de casos reales extraídos de la experiencia norcoreana en la lucha contra la subversión interna. No se trata solo de defensa militar, sino de construir un escudo psicológico y cultural contra la penetración extranjera. La lealtad, la disciplina y la discreción se convierten en valores centrales de la nueva élite burkinesa. Los errores del pasado, cuando la información estratégica se filtraba a potencias extranjeras a cambio de favores personales, deben quedar atrás. Burkina Faso, consciente de los riesgos, ha apostado todo su capital político y económico en esta alianza. Ha roto lazos con Occidente, ha nacionalizado recursos y ha rechazado préstamos condicionados de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional. El mensaje es claro: la soberanía no tiene precio. Pero esta alianza no es solo un acuerdo de conveniencia. No existen contratos en dólares ni condiciones secretas. Es un pacto existencial entre dos naciones acosadas por la presión internacional. Si tu presidente cae, nosotros caemos con él, declaró un comandante norcoreano ante los oficiales burkineses. Este nivel de compromiso recuerda la solidaridad mostrada entre Cuba y Angola en los años 80, cuando miles de soldados cubanos defendieron la independencia angoleña frente a la invasión sudafricana. La reacción de Occidente no se hizo esperar. Europa y Estados Unidos, desplazados del tablero, lanzaron campañas mediáticas para desacreditar al gobierno de Traoré.
En París y Bruselas, líderes políticos calificaron a Burkina Faso de «Estado paria» y exigieron sanciones económicas inmediatas. En Washington, voceros de la Casa Blanca denunciaron una supuesta injerencia norcoreana en África y amenazaron con congelar activos burkineses en bancos extranjeros. Sin embargo, la respuesta de Traoré fue contundente. En un discurso transmitido por la televisión nacional, el presidente proclamó: Burkina Faso no aceptará nunca la tutela extranjera. La soberanía no se negocia ni se mendiga. Defenderemos nuestro derecho a decidir con quién cooperamos y bajo qué condiciones. Este acto de rebeldía no es aislado. En los últimos años, países africanos como Mali y Níger han expulsado bases militares francesas y estadounidenses buscando alternativas que garanticen su autonomía. La alianza burkinesa-norcoreana es solo el capítulo más audaz de una ola de resistencia que recorre el continente. Mientras tanto, la eficacia de la protección norcoreana se ha hecho evidente. En solo semanas, los complots internos fueron desmantelados con una precisión quirúrgica. Generales corruptos, dobles agentes y espías extranjeros fueron identificados y neutralizados sin escándalos públicos. No hubo juicios mediáticos, solo desapariciones silenciosas, ascensos inesperados y la caída de redes de influencia que llevaban décadas infiltrando el Estado. Paralelamente, se ha desplegado una red de comunicaciones autónoma. Antenas reforzadas, satélites encriptados y protocolos antiinterferencia bloquean la vigilancia occidental. Ni la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense ni los servicios secretos franceses han logrado interceptar mensajes ni anticipar los movimientos del gobierno burkinés. Este control sobre la información recuerda a modelos históricos como el de Israel en sus primeros años de independencia, cuando la supervivencia del Estado dependía de la capacidad de mantener en secreto los planes militares y diplomáticos. En Burkina Faso, la lección es similar. El control de las comunicaciones es la base de la soberanía. La inteligencia burkinesa, ahora reforzada por algoritmos norcoreanos de análisis de datos, ha construido auténticos mapas de traición. Cada transferencia bancaria sospechosa, cada mirada evasiva en una reunión clave, cada contacto inusual con diplomáticos extranjeros es registrado y analizado. Los sospechosos son aislados antes de que puedan actuar, evitando así el colapso institucional. La reacción occidental ha sido furiosa. Campañas de desinformación, sabotajes económicos y amenazas de intervención encubierta forman parte de la nueva estrategia. Los medios de comunicación, desde Londres hasta Nueva York, acusan a Traoré de dictador y a Burkina Faso de convertirse en satélite de Pyongyang y Moscú. Esta estrategia recuerda los acuerdos comerciales entre Cuba y la Unión Soviética en los años 60, que permitieron a la isla sobrevivir al bloqueo estadounidense durante décadas. Del mismo modo, Burkina Faso busca diversificar sus alianzas y evitar la dependencia de un solo socio. Pero el impacto en África es diferente. En foros regionales y redes sociales, Burkina Faso es visto como símbolo de resistencia y autodeterminación. Jóvenes activistas de Senegal, Ghana y Costa de Marfil comparten mensajes de apoyo, mientras que líderes locales empiezan a cuestionar la utilidad de las alianzas tradicionales con antiguos colonizadores. La alianza con Corea del Norte ha abierto la puerta a otros pactos inesperados. Uno de los más relevantes es el acercamiento a Venezuela. Inspirado en el modelo venezolano de trueque de petróleo por tecnología y alimentos, Burkina Faso ha propuesto intercambiar minerales estratégicos y productos agrícolas por sistemas de defensa y asistencia técnica, sin pasar por los bancos occidentales ni aceptar condiciones políticas impuestas. La cooperación con Venezuela ya ha dado frutos concretos. Se ha construido una red de información libre, administrada conjuntamente, que permite a ambos países protegerse de ciberataques y campañas de desinformación. Esta red, basada en tecnología de código abierto y encriptación avanzada, garantiza que la verdad circule sin filtros ni manipulaciones externas. El eco de este modelo se siente en toda la región. Países vecinos como Mali y Níger observan con atención y estudian la posibilidad de replicar alianzas fuera de los viejos ejes de poder. Así, la resistencia local se transforma en una ola regional, capaz de desafiar siglos de dependencia política y económica. Pero el pilar fundamental de esta revolución es la formación de una nueva élite.
Jóvenes militares y tecnólogos reciben entrenamiento intensivo, no solo en defensa convencional, sino en autonomía estratégica. Ya no dependen de manuales escritos en París o Washington, sino que diseñan sus propios protocolos, adaptados a las amenazas reales que enfrentan cada día. Como ejemplo, uno de los cursos centrales impartidos por los norcoreanos es el de Defensa Total Nacional. Inspirado en la doctrina militar coreana, este curso enseña a integrar a la sociedad civil en la defensa del Estado, organizando brigadas de reserva, redes de inteligencia popular y sistemas de alerta temprana. En Corea del Norte, este modelo ha permitido resistir durante décadas a la presión internacional. En Burkina Faso, es la base de una nueva cultura de soberanía. No se trata solo de Burkina Faso. Es un llamado a examinar nuestra propia dependencia, ya sea tecnológica, económica o cultural. ¿Estamos preparados para asumir los riesgos de la autosuficiencia? ¿O preferimos la aparente seguridad de los grandes poderes? La lección es clara. Solo quien controla su seguridad, sus recursos y su información puede decidir su destino. Sin autonomía tecnológica, sin dominio de los recursos estratégicos y sin una clase dirigente capaz de resistir la presión externa, cualquier país queda a merced de la manipulación y el chantaje. Prácticamente, este modelo puede replicarse en cualquier país que desee recuperar su independencia. Los pasos básicos incluyen: 1. Identificar aliados dispuestos a cooperar sin imponer condiciones políticas. 2. Desarrollar capacidades internas de defensa y contrainteligencia. 3. Establecer redes de información autónomas. Y 4. Formar una élite nacional comprometida con el interés público. La decisión de Traoré y sus aliados apunta a cambiar para siempre el papel de África en el mundo. Si no te detienes a aprender de esta revolución silenciosa, podrías perder la oportunidad de forjar tu propio destino libre de ataduras invisibles. La diferencia, esta vez, está en la preparación y la determinación. Con el respaldo norcoreano y el apoyo emergente de aliados como Venezuela, Burkina Faso cuenta con recursos, tecnología y voluntad política para resistir. La clave será la unidad interna y la capacidad de anticipar las jugadas de sus adversarios. Pero, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los adversarios de este nuevo orden? La historia nos enseña que los cambios radicales suelen provocar reacciones violentas. En los años 60, el Congo de Patrice Lumumba fue víctima de una intervención brutal tras desafiar las reglas impuestas por Occidente. Hoy, la pregunta es si Burkina Faso logrará resistir o si será doblegado por las mismas fuerzas que han sofocado revoluciones en el pasado. Una sola decisión audaz puede reescribir la historia de un continente entero. La alianza entre Burkina Faso y Corea del Norte es, ante todo, una declaración de independencia y dignidad. Es la prueba de que incluso los países más pequeños pueden desafiar el orden global si están dispuestos a pagar el precio de la libertad. Hoy hemos presenciado un acto que desafía décadas, incluso siglos, de injerencia extranjera en África. Burkina Faso, al abrirse a la cooperación militar con Corea del Norte, ha marcado un antes y un después. Aquí termina la dependencia, aquí comienza la autodeterminación. Esta alianza supera la lógica de la supervivencia. Es una afirmación inequívoca. Ningún país, por poderoso que sea, debe dictar el futuro de otro. En un mundo donde el dinero, el poder y la reputación suelen decidir las reglas, Burkina Faso ha optado por el camino menos transitado, la resistencia y la autonomía real. La pregunta es inevitable. ¿Qué modelo queremos respaldar? ¿El de piezas africanas movidas por las grandes potencias o el de africanos que eligen sus alianzas, su destino y su futuro? No obstante, esta elección implica riesgos enormes. Ser espectadores pasivos de la historia es aceptar que otros tomen las decisiones por nosotros. Es entregar la oportunidad de que África sea protagonista, de que su tiempo, sus recursos y su dignidad estén en manos africanas. La decisión de Burkina Faso puede incomodar a muchos, pero es una invitación a reflexionar sobre el derecho universal a la autodeterminación. No se trata solo de Traoré ni de 700 hombres uniformados. Se trata de la posibilidad real de que África, quizá por primera vez en siglos, tome el timón de su propia historia. Si has llegado hasta aquí,
Pregúntate, ¿prefieres ser protagonista o simple espectador? La historia pertenece a quienes desafían lo establecido. Hoy, ese desafío lleva un nombre: Burkina Faso.